especial de los fenómenos paranormales, avistamientos, ovnis, fantasmas, mitos y leyendas. Junto a Anocheciendo en Tatooine, Enigma 1300. Atrévete a descubrir qué hay más allá del visible. Buenas noches amigos. Bienvenidos a Enigma 1300. Sí, nosotros somos el equipo de Anocheciendo en Tatooine, el programa que se adentra en el universo del misterio. Y yo soy Ed Shenki de Montecristo y me acompaña hoy Liu Miranda. Buenas noches, aquí andamos y vamos a darle como cada miércoles. Y también me acompaña como cada miércoles Chino X. Desde Ciudad Juárez para México y el mundo, tu programa de terror, misterio, conspiraciones, crimen real y todo lo que se relaciona con este fantástico universo de lo paranormal. Le damos la bienvenida a todas las personas que escuchan a través del 1300, también a toda esta comunidad que sigue las transmisiones por las diferentes plataformas. En la madrugada del 26 de abril de 1986, el mundo cambió para siempre. En el corazón de la entonces Unión Soviética, en la central nuclear de Chernobyl, la explosión liberó una nube invisible de radiación que convirtió una ciudad entera en un pueblo fantasma. Lo que comenzó como una simple prueba de seguridad terminó siendo el peor accidente nuclear de la historia y el inicio de incontables teorías, secretos del gobierno y relatos perturbadores. Así que apaga las luces y sube el volumen, porque esta noche hablaremos de Chernobyl. Así es, amigos, y pues gracias por estarnos escuchando como cada miércoles. Teléfono en cabina 656-613-1113 y el WhatsApp 281-2765 para si quieren hacernos algún comentario, quieres contarnos una historia también que tengas por ahí paranormal, pues adelante, aunque no sea el tema, márcanos y cuéntanos esa historia que tienes para decirnos, ¿verdad? Y pues empezamos con el tema de esta noche, ¿verdad? Que está molón. Pues muy denso, mucha información, muchos videos, muchas cosas raras que pues mira, empecemos por dimensionar el desastre. La explosión liberó al menos el 5% del núcleo radioactivo en el medio ambiente. Para que se den una idea en casa, esto equivale a 100 de veces de la radiación de las bombas de Hiroshima y Nagasaki combinadas. O sea, ¿qué tan fuerte pudo haber sido, hermano? Ahora bien, sin embargo, la Unión Soviética guardó silencio absoluto. La ciudad vecina de Pripyat, donde vivían casi 50,000 habitantes, continuó su vida normal durante 36 horas. Los niños jugaban al aire libre mientras respiraban polvo radioactivo, ignorando que ese aire era alrededor letal y sus últimas posibles horas de vida. Correcto, pero después sentamos un poquito en contexto para saber de qué era Chernobyl. ¿Cómo empieza todo esto, verdad? Exactamente. Todo este desastre, ¿no? Pues estamos hablando que una planta nuclear ubicada en entonces Unión Soviética, pues era considerado como un símbolo de tecnología, de adelanto. Así es. Pues era una época de que el mundo era diferente y pues trataban de imponer un sistema de gobierno. Era como que un gran logro, ¿no? Tener estas centrales nucleares. Ok, tenemos una llamadita, ¿verdad? Bueno, a ver, sí. Buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Soy Samuel. Buenas noches, señor Montecristo, señor Chino, señor Miranda. Buenas noches. Buenas noches, señor Samuel. Díganos, ¿qué tal está esta noche? Bien. Estoy listo para escuchar ese tema, Chernobyl, y para felicitarlos a ustedes, a toda la programación de Radio Mexicana, a todos los conductores, y para recomendar un tema. Claro que sí. Cuando tengan tiempo, claro. Sí. Sí, díganos. ¿Qué sucede en Alaska? Alaska, lo de las abducciones y todo esto. Aparte de eso, pues Alaska es el lugar reconocido mundialmente como con más sectas religiosas, con más asesinos seriales en la historia, con las bases militares más secretas de Estados Unidos después de la base del Área 51. Pero es un misterio verlo de Alaska. Muy bien, sí, muy buena
buenas recomendaciones. Cuando ustedes tengan el tiempo, yo aquí los sigo escuchando, que tengan una excelentísima noche, porque estoy seguro que yo la voy a tener con ese buen tema de Chernobyl. No, pues muchas gracias, muchas gracias. muchas gracias por sus A ustedes, comentarios. muchachos. Anda, Felicidades. gracias. Gracias por sintonizarnos. Pues ahí está, hoy sí hay muchos enigmas acerca de todo ese Sí, muro de hielo los- y que hay civilizaciones ahí. Los críptidos que por ahí se ven también, Pues es ¿verdad? que el simple hecho de que en Alaska no salga el sol casi en todo el año sí está raro, ¿sabes? Está muy... Adriana Arroyo, ya está por aquí Adriana Arroyo, saludotes, un saludote para Adriana Arroyo, gracias por estarnos aquí viendo. Rubén Luján también, Rubén Luján aquí en Radio Mexicana, dice, saludos equipo, un saludote para Rubén Luján, gracias por estarnos sintonizando, esperemos que les guste este tema, ¿verdad? Está muy, muy extenso, pero esta ciudad de Pripyat fue creada especialmente para los trabajadores de esta planta. Sí, Era como que una ciudad, pues ahí todo giraba en torno a sí, porque de hecho la planta estaba pues retirada, ¿verdad? Entonces de lo que era todo lo que alimentaba. Entonces, pues los trabajadores no podían moverse unas distancias tan largas, optaron por crear esta ciudad, ¿verdad? Para Ajá. que vivieran ahí, estuvieran cerca del trabajo. Que de hecho la mencionan y todavía están estos videos, ¿no? Una ciudad Ujú. moderna, había centros comerciales, hospitales, o sea, fue todo, Tenían todo. tenían todo específicamente para esto. Este famoso parque de diversiones que no se inauguró, donde está esta emblemática Rueda de la Fortuna Amarilla, que ahí se quedó. Creo que de hecho se iba a inaugurar Se iba a ese inaugurar. día, esa tarde del 26. Y ahí se quedó, Pues, congelada. sí, Y el de tiempo, hecho, porque, pues, ¿no? Sí, de hecho esa rueda de la fortuna es muy icónica en Chernobyl. Ajá, Ujú. o sea, como si es una fotografía. Exactamente. Y pero parecía un futuro perfecto, ¿no? La vida hecha, todo caminaba pues conforme a lo planeado, ¿no? Pero desafortunadamente ahorita vamos a empezar a llegar con esos puntos de ciertos errores que se fueron cometiendo Ujú. y que al final se da uno cuenta que fueron las personas o ingenieros que crearon todo esto pues realmente no están pues digamos calificados para hacer esto, ¿no? Porque ya al final ya veremos por qué. Claro. Pero pues Así es. Entonces, pues esto comienza pues más que nada ahí el 25 de abril, ¿verdad? Para este 25 de abril se tenía planeado pues era como un ejercicio, un una ejercicio, prueba, ¿verdad? Un ejercicio que se tenía planeado para el 25 al más o menos 1 de la tarde. Cuando llega la hora, pues les dicen, ¿saben qué? Retrásenlo porque ahorita la demanda de energía eléctrica pues es muy alta, entonces no podemos hacer esta prueba. La vamos a dejar para en la noche. Que mira que para eso Ujú. ya habían hecho ciertas pruebas y Sí. que no les habían funcionado, entonces estamos hablando que pues este gobierno pues estamos hablando de Rusia y de Unión Soviética, ¿no? Entonces no les habían salido los simulacros como ellos esperaban y tenían que dar esos reportes a los grandes mandatarios, A ¿no? los mandatarios, sí, que fue todo el rollo, fue más que nada político, ¿verdad? Ajá. Saludos para Rubén Los Ojos de la Noche, dice, saludos amigos, un fuerte abrazo para los tres. Un saludote y también un abrazo para ti, hermano Rubén Los Ojos de la Noche, gracias por estarnos sintonizando. Así es. Y en base a eso, o sea, la presión política, estos, digamos, ejercicios, simulaciones, simulacros que no estaban funcionando y no salían como ellos esperaban, pero ya era ya mucha la presión de estos mandatarios de que pues ya necesitaban un resultado positivo, ¿no? Sí, de hecho es lo que querían, este ejercicio era para eso, para registrar datos, Ajá. pues de que la planta nuclear estaba al 100, que funcionaba todo correctamente. Entonces la posponen para en la noche. Ujú. El problema aquí, el primer problema era que el personal que trabajaba en la noche no estaba capacitado para este tipo de pruebas. Ellos Ajá. no habían nunca llevado a cabo algo así. Entonces, desde ahí empezó el problema, ¿verdad? Y O mira sea está- que prácticamente eran novatos en ese rubro, por así Sí. decirse. Sí, es Ajá. que también este reactor, ¿verdad? Este reactor que era un RBMK, Ujú. ¿sí? Ajá. Era muy, muy eficiente, ¿verdad? Pero no tenía muchas medidas de seguridad. Ajá. ¿m? Tenía algunos errorcitos. Entonces lo primero que hacen ellos, ¿sí? El 25 de abril
¿verdad? Es empezar con esto, retrasarlo para más noche, ¿verdad? Ujú. Que es cuando ya llegan todas estas personas del siguiente turno que no estaban capacitadas al 100% para llevar a cabo este ejercicio, ¿verdad? Sí, claro. Y mira que muchos de los que estaban ya en ese turno se hablan de personas muy, muy jóvenes, entonces Ujú. nuevos en ese tipo de puestos, jóvenes y sin una experiencia, digamos, o pues que los hayan pues entrenado para ese puesto que estaban desempeñando, ¿no? Entonces desde ahí ya hay ciertas cosas que pues no pintaba para bien todo esto. Ah, sí. Jóvenes, como de cuánto rango de edad estamos 20, hablando. 23, menos de 25 Sí, estaban años. muy O sea, jóvenes para entonces. ese tipo de responsabilidad, o sea, Ujú. diciendo que Sí. Y pues lo primero que hacen ellos, lo primero que se hace es reducir la potencia, ¿verdad? Del reactor número 4 para este ejercicio. Que lo que buscaban ellos era encontrar, porque los reactores pues funcionan con este material, ¿verdad? Que genera vapor. Este vapor corre por unos tubos que alimentan unas turbinas que a su vez al girar generan esta electricidad en unos alternadores, Claro. ¿sí? Entonces este reactor tenía eso, tenía un problemita, que al reducir la mayoría de los reactores funcionan con agua, que es el mediador entre la sustancia, para evitar que la reacción en cadena no vaya tan rápido debido a la energía cinética, que es a la velocidad a la que salen los protones, ¿verdad? A esto, para reducirlos con agua, ujú. que lo utilizan como enfriamiento y para reducir esto, ¿sí? Pero aquí primero hicieron esto, reducir la temperatura más o menos a la 1 de la... Ajá. Pero que también lo que este ejercicio buscaba, este simulacro, Ujú. era ver cuál era el tiempo de respuesta del sistema de emergencia Sí. de luz, ¿no? Para que las Sí, turbinas siguieran sí, funcionando porque en caso de que no hubiera... en caso de que no hubiera electricidad, se supone Ajá. que ellos lo que querían ver era si la turbina lograba el tiempo necesario para que se activara todo esto, El ¿sí? sistema de emergencia. Que se pudiera Ajá. retroalimentar. Entonces ahí fue el problema, que se retroalimentó solo y demás, y aumentó. Ajá. Sí, básicamente era la finalidad de este ejercicio, ¿no? O sea, por si hay alguna falla eléctrica, vamos a ver cuánto tiempo tarda en reaccionar y pues Ujú. que se vuelva... Que lo funcionar. primero que hacen es bajar la potencia, Ajá. después desconectar lo que era el sistema de enfriamiento, ¿sí? Lo que eran las barras, Ajá. ¿sí? Las barras estas, y eso fue más o menos como a las 2 de la tarde, ¿verdad? Ujú. Ya lo que siguió después ya fue hasta en la noche, hasta las 11:10, ¿sí? Ahí es cuando descienden otra vez la potencia, ¿sí? Ujú. Cuando deciden Para empezar. apagar todo el... Sí, apagan todos los sistemas de emergencia que tenía porque era necesario para realizar este ejercicio. Entonces ahí bajan la potencia, pero la bajaron de más. Pero fíjate, desde ahí, demasiado arriesgado porque, o sea, estamos hablando que, pues básicamente lo que sucedió, ¿no? Porque Ujú. no había margen de error, o sea, realmente no sabían No. si iba a funcionar o no iba a funcionar y había, pues sí, evidencias de que pues no les habían salido bien las matemáticas y por eso... Sí, porque ellos en sí no conocían y lo pueden ver en la serie, lo que sale en la serie donde ellos están buscando en los manuales, ¿verdad? Ajá. Y nos llegó el primer cortecito. Ahí regresamos, amigos, en Enigma 1300. Y regresamos amigos a Enigma 1300. Sí, segundo segmento, por ahí para que nos sigan y recuerden ahí para que se registren, para que se ganen esas televisiones, ¿verdad? Que ya el sabadito es este sorteo. Entonces, ya las vimos y la neta sí están muy chilas, muy Pues, chilas. para que vean perder al América en 4K en su pantallota de... Ya traes No, tu- mejor que Ya tu bronca es personal. mejor que se esperen a que empiece la NFL para que la vean Ah, sí, mejor. para que vayan a ver la NFL. Ahí está, ustedes sigan participando. Ahí Ya. están las bases. Ya es personal lo tuyo con el América, ¿no? Con mucho cariño para los seguidores de la América. Ok. Y pues continuamos, nos quedamos en que era Y empiezan a hacer ya esta prueba ya definitiva. a las 11 de la noche, ¿verdad? Donde ya va a empezar lo que es la prueba, ¿verdad?
Ahí, entonces, ahí eran las 11:10, dijimos. Después de esto sigue, ya dio la medianoche, a 00 con 28 segundos. Ahí es cuando la potencia del reactor se les cae inesperadamente, ¿verdad? Baja. Y bajó de 500 megavatios a solo 30. 30 megavatios. Un nivel que pues es demasiado abajo de lo normal, ¿verdad? ¿Sí? Ahí da la 1 de la mañana y es donde pues a través de ciertos ejercicios que hacen logran estabilizarlo, ¿verdad? A 200 megavatios que seguía siendo demasiado abajo, ¿verdad? Porque lo mínimo para operar pues que para que el reactor fuera seguro era de 700. Todavía estaba muy abajo, ¿verdad? Ahí es donde para compensar todo esto es donde retiraron las barras, las barras metálicas que en la punta tenían grafito. Se dice que retiraron 206 de 211. O sea que básicamente y según el manual que tenían ellos, hay un número específico de las que no podían retirar. Así es. Y aún sabiendo eso, entendiendo el manual, ellos hicieron y todavía quitaron mucho más de las que el manual les decía que pues no podías retirarle, sin embargo lo hicieron, ¿no? Y se empieza a perder el control de todo esto, ¿no? Llega un punto en que ya no había vuelta atrás porque ya las condiciones ya eran demasiado irregulares. Aún y cuando trataron de controlarlo, aún y cuando trataron de, pues que de hecho presionaban este botón, pues es un paro, ¿no? Ahí, pues para matar todo lo que se estaba haciendo ahí, para apagar el sistema, digamos, de una forma. Aún así, cuando lo hacen, pues o sea, ya estaba la reacción pues sucediendo, ¿no? Aunque pues, ya sí, es que al sacar las barras, fue donde empezó a aumentar la potencia, porque pues se empezó a retroalimentar solo. Entonces lo que hacía era que se calentaba y generaba la turbina, y la turbina jalaba gorro y provocaba más. Entonces se fue aumentando y aumentando, sí, claro, hasta que los parámetros que ellos tenían, ¿verdad? Los lectores, todo eso empezó a subir, ¿verdad? Cortan el vapor, el suministro de vapor, ¿verdad? La turbina, pero ya era demasiado tarde porque ya el vapor ya era demasiado, entonces siguió, aunque ellos lo cortaron, el vapor siguió calentando, ¿verdad? Y generando estas burbujas, ¿verdad? Hacia el núcleo. ¿Sí? Es que lo peor de todo esto, hermano, es que no tomaron medidas preventivas hasta 36 horas después del incidente. Eso fue lo más bizarro de todo eso. O sea, pues, ¿cuántas vidas no pudieron haber salvado? No llegamos a eso. Aquí es donde, esa era la 1:23 con 40 segundos. Ahí es donde ya empiezan a ver los parámetros arriba y que ya no marcaban nada. Porque estaba viendo cómo lo ponen en un ejemplo. Porque es como si fueras en un carro a gran velocidad y pisas el freno y en lugar de frenar aceleras. Entonces lo que pasó con la reacción química, que supuestamente los ingenieros y los que crearon este reactor, se supone teóricamente no debería funcionar así, que decir que realmente no conocían exactamente pues las reacciones que iba a haber, porque cuando bajan las barras, como mencionas, en lugar de contenerse, al contrario, o sea, se aceleró la reacción. Pero eso fue debido al grafito que contenían. Desde ahí vamos con las especificaciones técnicas, o sea, pues que ellos no se supone que pues para eso se venden sus buenos años de estudios y conocen las reacciones. O sea que prácticamente lo estaban haciendo bajo un margen de riesgo que no estaba concebido en su conocimiento. Es que no sabían. Ellos no sabían este tipo de procedimientos porque nunca lo habían llevado a cabo. Siempre las pruebas se llevaban en el día. Ese día la pospusieron porque había una demanda de energía eléctrica, ¿verdad? Demasiado alta. Claro. Entonces ellos, al no saber, pues lo que hicieron fue que agarraron los manuales y empezaron a hacer todo lo que estaba en los manuales. Pero para cuando ellos empezaron esto ya era demasiado tarde. Ya era demasiado el vapor que se había generado. Pero también imagínate, o sea, como ellos que se supone que conocían todos los creadores del reactor,
¿Cómo no iban a saber que esa iba a tener esa reacción cuando haberlas fabricado con esa punta, con ese material? Y sin embargo, precisamente por este tipo de incidentes con estos reactores, los RBMK, ¿verdad? Es que ahora se usa agua como para enfriar, como enfriador, y como ese mediador entre lo que viene siendo el material radiactivo y cuando se empieza a calentar de más para estabilizar todo. Ajá. Por eso se usa agua, porque el grafito lo que hacía es que al entrar en contacto, ¿verdad? Y estar a máxima potencia, generaba otra reacción química. Claro. Entonces, al hacer esto, lo que se contaminaba de radiación era el grafito, ¿sí? Muchos dicen la explosión nuclear de Chernobyl, pero en Chernobyl en sí nunca hubo una explosión nuclear, nunca fue nuclear, ¿sí? Pero sí fue ahí el punto donde empezó todo, ¿no? Pero nunca fue una explosión nuclear, nunca hubo esto. ¿Por qué? Porque lo que explotó fue el vapor que se concentró y destruyó. El error fue que tampoco había... Ahora todas las plantas nucleares de hoy en día tienen una estructura que es exactamente para eso, ¿eh? Para cubrir en caso de que haya una explosión del núcleo, ¿sí? Contener ahí mismo dentro, ¿sí? Entonces, si Chernobyl hubiera tenido esto, a lo mejor nadie se hubiera dado cuenta de ese incidente. Y mira que después de esto, o sea, se detectaron muchas fallas dentro de la estructura, fallas de todos lados, sí, ¿no? De cómo se construyó, de la mala capacitación de las personas. O sea, se descubrió realmente que esta ex Unión Soviética más bien era, pues como lo mencionábamos ahorita, para seguir imponiéndose como un gobierno de primer mundo, ¿no? Que siempre está a la vanguardia y vamos a estar bien, ¿no? Y todo eso. Pero esto desafortunadamente tuvo que pasar esto para que quedaran expuestos. Exactamente. Sí, ahí después cuando empiezan a ver estos parámetros, pues ellos presionan, es cuando presionan el botón del paro de emergencia, el AZ5, ¿sí? Ahí es cuando empiezan las barras a incendiarse y es cuando el grafito empieza a hacer esta reacción, ¿sí? Claro. Provocando pues este aumento pues catastrófico, ¿verdad? de potencia, que lo que estalló fue el vapor. Al concentrarse demasiado estalló y es donde quedó expuesto este núcleo. Cuando el material radioactivo empieza a calentarse de más, pues se derrite, ¿verdad? Digamos así para que lo entiendan. Se derrite y es lo que generó lo que le llaman la pata de elefante. Sí, claro. Sí, muy conocido. Que es el material ahorita más peligroso que hay, ¿verdad? En todo el mundo. Pregunta, ¿sigue existente la pata de elefante? De hecho, toda esa zona, todo lo que es la zona de exclusión, dicen que mínimo va a quedar 1000 años inhabitable. No, de hecho yo leí que según esto iban a ser de 1000 a casi hasta 10,000 años, hermano. Sí, por eso. Lo mínimo es 1000. Ok. Para que ya de ahí a los 1000 años pueden realizar otra vez todo. Llevar una vida normal. Pueden, sí, pues llevar otra vez estas investigaciones a ver si ya bajó un poco. Sí, de hecho la zona de exclusión es un margen de 30 kilómetros que está libre de humanos. Y pues obviamente la naturaleza ha reclamado el lugar, pero pues los alrededores, ya sea la flora y la fauna, pues sí se las ha visto ciertas anomalías con animales de colores extraños, animales con extremidades de más, que no nacen completamente. Exactamente, sí, en este caso entra el concepto que viene siendo mutación. Y ahí es donde, incluso en la serie se ve el estallido, ¿verdad? Y es cuando van cuando van con con Dyatlov, ¿verdad? Y le dice, y empieza a decir, no, pues vayan a revisar qué es lo que pasó, pudo ser una tubería que explotó. Sí, pero imagínate, o sea, es una explosión inmensa, porque estamos hablando de que la tapa, ¿cuánto pesaba? 1000 toneladas. O sea, cómo estuvo el de fuerte la explosión, porque sí están estos sujetos que todavía, o sea, no, como que no les caía pues que había explotado, ¿no? Y querían todavía buscar que realmente lo echaran a andar, sí, ¿no? Sí, de hecho, cuando Dyatlov manda personas a ver,
lo primero que encuentran es a uno que incluso él dice, que él dijo en una entrevista después, dijo que es que no lo conocí porque su cara estaba tan desfigurada, que lo conocí hasta que habló, hasta que escuché su voz. ¿En serio? Sí, Creo que y es él el que les dice, hay más heridos, y ahí es el que voltea hacia el techo y ve que pues ya no hay techo. Sí. Y es cuando ven la luz esta azul que salía, ¿sí? Que era la luz del reactor que estaba expuesto. Sí. Sí, pues como ahora sí ya llegando a esa parte fue como te lo menciono, creo que hasta 36 horas después del incidente fue que se empezaron a tomar medidas preventivas y a aislar la zona. Que de ese punto ya cuando ya se dan cuenta que explotó, que incluso van con Diatlov y le dicen, es que el reactor explotó. Sí. Y es cuando no lo cree, ¿verdad? Él se niega a creerlo y dice, no, un reactor no puede explotar. Estaban seguros de lo que habían hecho, en lo que estaban por lo mismo, porque por la misma arrogancia del tipo fue que pasó eso. Por eso te digo, o sea, cómo no les caía 20, o sea, acaban de escuchar que explotó ahí un estruendo. O sea, es que hermano, solamente analízalo. Una tapa de 1000 toneladas que lo hayas escuchado y todavía quieras negarlo, o sea, que o sea, tonto, o sea. Sí, ahorita vamos a ver por qué lo negó. Vámonos al segundo corte y ya regresamos, amigos, en Enigma. Regresamos, amigos, a Enigma 1300 y vamos con el dato interesante, ¿verdad? De esta noche. Claro que sí, ¿por qué no, verdad? Y el dato de la semana sería el siguiente. ¿Sabías que hubo un trío de jóvenes que fueron conocidos como el Escuadrón Suicida? 3 valientes buzos conocidos como Alexei Ananenkov, Valery Bespalov y Boris Baranov descendieron a las piscinas subterráneas debajo del reactor para abrir unas válvulas. Esta acción evitó una segunda explosión térmica masiva. 2 de ellos aún viven, mientras que el tercero falleció por un ataque al corazón en el año 2005. Que eso exactamente fue lo que pasó, fue una explosión térmica, ¿sí? No radioactiva. Lo que pasó es que al explotar el grafito se contaminó, ¿sí? Y es el que quedó en radiación, radioactivo, que cuando los bomberos llegan, nos quedamos en que Diatlov, ¿verdad? No creyó, y es cuando él manda y dice, no, vayan métanle, abran las válvulas de agua para enfriar todo, pero sí las abrieron, pero ya cuando el agua llegó, pues de nada sirvió porque en sí ya no había un reactor, ¿verdad? Ya no había una sala donde estaba el reactor. ¿Y por qué estaba de necio en no aceptar? Porque ellos no, pues es que esto fue político, o sea, ellos de hecho cuando hablamos de Legasov, ¿sí? Legasov cuando lo traen y él empieza a revisar qué es en sí lo que pasó. Él cuando manda la información con la verdad, mira, esto fue lo que pasó, ocurrió esto, por esto y por esto. Cuando él manda la información al gobierno de la URSS, ellos lo que hacían es que la agarraban y la modificaban y la mandaban a los noticieros para calmar, que por eso no nada más decían que había habido un incendio. ¿Sí? Que es lo que reportan a los bomberos. Los bomberos llegaron rapidísimo, ¿verdad? Porque tenían la instrucción de que cualquier fuego que hubiera en una central nuclear tenía que apagarse de inmediato. Así se estuviera quemando una casa, ellos le daban prioridad a la central nuclear. Pero eso del incendio, ¿lo dijeron para tapar lo que estaba pasando o para evitar un pánico colectivo? No, es que sí hubo incendio. O sea, cuando explota... Sí. Por eso voltea hacia arriba y ve que no hay techo y se está incendiando el techo, ¿verdad? Entonces ahí llegan los bomberos, pero ellos llegaron a atender un incendio. Ellos no iban preparados con equipo contra radiación. Ellos no sabían nada de que había radiación ahí. Es precisamente lo que ahorita mencionábamos, como si se supone que están en una ciudad con reactores nucleares y todo esto, pues técnicamente tendrían por qué estar preparados para una situación así, ¿no? Con equipo, con un procedimiento y todo esto, porque cómo van a llegar, bueno, pues de hecho, ¿verdad? Llegaron así como si nada, o sea, pues apagaron un incendio. Un incendio, que es donde los bomberos empiezan a tener estos síntomas, ¿verdad? del sabor ferroso, las quemaduras, el agotamiento extremo, más que nada las quemaduras, ¿verdad? Por dentro del traje, de los trajes, que ellos lo atribuían pues a todo el cansancio porque andaban a gorro, ¿verdad? Andaban
Pero, a gorro ahí. Y sí, son de las primeras víctimas y pues están todos los registros de cómo pues técnicamente se les estaba cayendo la piel por dentro, Sí. están... Y también porque agarrar, cuando en la serie hay unas partes donde agarran material, ¿verdad? Ah, Ese sí. material que agarraban, ese era el grafito. Ajá. Claro. Es que volvemos al punto de que simplemente llegaron como si nada, ¿no? O sea, y muchas de las personas que también estaban adentro estaban, digamos, como si no pasara nada, ¿no? O sea, hubo un incidente, ¿no? Ujú. Pues todo está controlado. Cuando pues ya no había ni tapa que contuviera todo eso. Y luego el brillo que se mencionan mucho, ¿no? Sí. El brillo de luz azul, ¿no? Es que Entonces, no puedo terminar de dimensionar que cómo es posible que una tapa de 1000 toneladas y no entraran en pánico, hermano. O sea, solo checa Ajá. las dimensiones del peso de la tapa. O sea, 1000 toneladas y que la gente no haya puesto ahora sí que su sexto sentido de qué está pasando. Es que eso habla también, como mencionabas, del control del gobierno y todo esto Sí. de que a lo mejor los tenían también aleccionados ahí a toda, porque estamos hablando, recordemos que era una ciudad construida pues para, técnicamente todos los que vivían ahí trabajaban En la planta, sí, y tenían a sus familias ahí. Ajá. Aquí está Shaoran Lee. Dice, hola, un saludote para Shaoran Lee, que por ahí la próxima semana va a estar de invitado aquí en Enigma. Saludos. Un saludote y un saludote. ¿En qué nos quedamos? En la... Ya que están ahí los bomberos, se empieza ya, y todavía se sigue sin dar la indicación de que, pues, la dimensión de lo que está ocurriendo, ¿verdad? O sea, Sí. todo sigue normal, los bomberos, todo el mundo sigue siguiendo su vida común y corriente. Y esto fue en la noche, y en la mañana las personas siguen con su vida pues, transcurriendo, o sea, como si no pasara Sí. nada, ¿verdad? Que Claro. antes de esto de los bomberos es cuando pasa, después es cuando traen a este escuadrón suicida, a estas 3 personas, A los buzos. que de hecho no los traen. Hay una junta, ¿ah? Y dicen, ¿saben qué? Necesitamos ir hasta allá y cerrar unas válvulas, de agua, porque el agua pues se está calentando otra vez y está generando más y puede haber una segunda explosión. Y nadie quiso ir. Estas 3 personas pues prácticamente se inmolan, ¿sí? Ellos se ofrecen y se inmolan a ir hasta allá, que es donde 2 mueren a los 15 días y el otro pues tarda un poco más, ¿verdad? Hace unos años. Ujú. Cuando empiezan a limpiar todo, hay otra cosa. Cuando empiezan a limpiar, arriba del techo, había mucho material, ¿verdad? Que estaba contaminado. Ahí lo que hicieron es que necesitaban gente, pero mucha gente, porque los niveles de radiación eran altísimos. Entonces, lo que hacen ellos es que es una convocatoria y empiezan a reclutar gente, ¿eh? Ujú. Más que nada jóvenes. ¿Y cómo los atraen? Diciéndoles, ¿sabes qué? Necesitamos de tu ayuda, vas a hacer esto, pero nada más vas a trabajar una sola vez. Se te va a pagar tanto, ¿y qué crees? No vas a hacer servicio militar. Que muchos de ellos también es así como que voluntariamente a fuerzas, ¿no? Porque, Exactamente, también muchos, sí, que Como cuando vas a sacar la cartilla. algo así. Entonces, y el tiempo que ellos trabajaban en el techo era, o sea, ridículamente corto. Ajá. Y nada más trabajaban, de cuenta que metían, por decir, a 20 personas. Vamos, subían con equipos y todo. Vamos a cronometrarlos. Van a ir y van a recoger todo lo que puedan en 90 segundos. Y Ujú. 90 segundos era lo máximo que se podían exponer a tal radiación. Porque después de esto, a los 5 minutos, pues ya empezaban, ya era Ajá. Auf Wiedersehen, ¿ah? Sí, pero Game over. estamos hablando de lo que mencionabas ahorita de las 36 horas, que ya Claro. cuando se dan las famosas 36 horas, ya empiezan a hacer como que los movimientos de evacuación en la ciudad, que Ujú. traen a todos estos autobuses. Los autobuses. Sacan a las personas diciéndoles que pues va a ser por 1 o 2 días, ¿no? Sí, no los que les dejan- dijeron, nada más llévense Sí, unos 2-3 cambios y Ajá. cierren bien sus puertas y todo, cierren ventanas y todo. Sí, y si lo dimensionamos, pues sí, fue la última vez que estuvieron ahí en sus casas. ¿no? Ya no regresaron después de eso. No, pues ya No. todos, No, Sí. porque ya fue cuando se supo todo el desastre que se había hecho
Sí, y hubo un punto en que ya no pudieron contener la mentira, o ese incidente que o sea, ya estaba los contadores de radiación en ciudades y países fuera de ahí, o sea, ya estaban dimensionando En estaban Suecia fue detectando donde algo. lo detectaron primero. Ajá, que estaba esta nube ahí de Suecia y radiación. Alemania, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces ya no había manera y esos países los obligaron pues a los soviéticos a que dijeran pues realmente lo que estaba Lo que sucediendo, había ya no podían pasado. ocultarlo, ¿no? Porque pues ya era, y también ellos, o sea, ya se les estaba saliendo de control todo lo que estaban haciendo, porque en algún punto, así como menciona, estaban los liquidadores y todas estas personas, Esos eran los liquidadores, los Ajá, que entraban los y que andaban ahí. trabajaban 90 segundos, ¿verdad? o sea, ya no había manera de mantenerlo en secreto, ¿no? Entonces, en algún punto iban a necesitar ayuda, o sea, eso era inevitable, ¿no? Bueno, pues es que tengo entendido, hermano, no sé si me estoy adelantando, si ya estoy atrás, que Suecia no dio la alarma a la URSS, creo que hasta 2 o 3 días después. Pues es que cuando tengo entendido que cuando ellos detectan todo eso, entonces ya se había hecho como que público que había habido un incidente, pero Ujú. detectan, entonces dicen ellos pues que pues un incidente así aislado pues no puede estar provocando todo esto, ¿no? Entonces ya empiezan a detectar esta radiación que ellos detectan, ¿no? Y pues de alguna forma los obligan, porque pues lo hicieron más a fuerza que de ganas, y pues empezar a dar realmente los datos de cómo estaban, porque eso es raro, o sea, porque hay un rango de radiación, no está ese rango que pues digamos está permitido, ¿no? Sí. Y a pesar de que estaba todo eso, ellos seguían diciendo que estaba controlado. Y hasta que, no recuerdo si este sujeto, el que ya después terminó desviviéndose, Legasov. que él es el que puso realmente los datos, ahora sí que lo que estaba ocurriendo, ¿no? De hecho, después de que él se desmonetiza, ¿verdad? Después de esto es cuando se empiezan a saber incluso otros datos, ¿verdad? Otros datos, porque el gobierno escondió mucha cosa, escondió muchísimo. Pues es que Ajá. por la misma razón de que querían ser considerados como primer mundo, o sea, eso iba a manchar mucho su reputación. Y pues dicen que ahí fue el declive, ahí inició el declive de la Unión Soviética, Ujú. y pues ya lo que les pasó ahora, pero ¿A poco lo de Chernobyl estuvo relacionado a la caída de la Unión Soviética? pues dicen que de ahí empezó el declive y la credibilidad de... Pero de no hay información que respalde así amplificadamente eso. Lo más probable es que sí, porque pues por todo, o sea, ya demasiados escándalos y luego ya con esto, pues ya, o sea, Sí, Ya fue el que, detonante. cayó la credibilidad de... Ya fue el detonante. que de hecho el incidente Literal. no fue así como nos lo quieren hacer creer, ¿verdad? De que, que fue una explosión nuclear, porque no fue una explosión nuclear, ¿verdad? Decíamos que era otro tipo de explosión, Sí, ¿verdad? la radiación es que se liberó, digamos, Ajá, es lo que... sí, simplemente sí se expandió, pero era mínimo, por eso lo detectaron ya hasta muy lejos, Ajá. ¿sí? No lo detectaron cerquita, lo detectaron ya hasta por Suecia. Cuando dices que se Pero nunca estuvo expuesto así de que, como nos han hecho creer de que es que con esta explosión estuvo comprometida la mitad de Europa y a lo mejor la mitad de Europa no existiría ahorita. No, lo único que era muy poco el material que tenían, ¿verdad? O sea, para una explosión nuclear con este tipo de materiales se necesita arriba del 90%. ¿Qué dices que fue una explosión térmica? Sí, Ah, ok. que en Chernobyl había alrededor del 2 o 3%, entonces ni aunque ellos hubieran querido provocar una explosión nuclear, la hubieran logrado. Entonces prácticamente, como por ejemplo, das a entender que una explosión así térmica por el aire, ¿no? Como lo explicas, es como si fuera un globo que hubiera explotado y se hubiera expandido. Es como cuando a un globo le pones helio, Ajá, haz de cuenta, y muy le metes exagerado. helio, entonces va a llegar un punto en el que va a se estallar, comprime y va a estallar, Es un exactamente. ejemplo. Y esa explosión es lo que liberó toda la radiación. O la sea, radiación, vaya. El grafito fue el que se contaminó, pero al ser Ajá. tan fuerte la temperatura, pues los protones empezaron a volar por el aire y el mismo aire los empezó a expandir. Pero nada más, lo máximo que podía provocar era a la zona de exclusión, 30, 40 kilómetros a la redonda, nada más. Claro. Que mira que ya cuando se inicia todo esto,
está este famoso puente de la muerte, me parece que le dicen, que también lo ponen en la serie de las personas que se fueron a ver al puente porque ese resplandor que salía de la explosión. Que decían que se veía muy chilo. ¿Cuántos capítulos tiene esa serie, hermano? 5. 5, yo voy en el 3. Pero está muy bien explicado y está muy interesante. Entonces, sí, o sea, a veces sí le exageran con las personas que estaban ahí, pero, o sea, se fueron a ver ese evento y pues sí, pues, les afectó. Recibieron toda la radiación. Así es. Bueno, vámonos al último corte, amigos, y regresamos en Enigma 1300. Y regresamos amigos al último segmentito de Enigma 1300 y pues vámonos con la frase de la noche, ¿verdad? Claro que sí, la frase de esta semana sería la siguiente: cada mentira que decimos nos endeuda con la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Frase dicha por el ya mencionado Valery Legasov. Muy bien. Para reflexionar. Mira quién está aquí. IP Expedientes Ocultos nos dice: saludos Enki, Chino y Miranda. Perdón, pero apenas vengo aterrizando a la casa. Saludos, un saludote. Ahí mañana nos ponemos ahí en contacto para ver esa exploración que viene. Ahí está, saludotes. Si no se olvide, está disponible por Spotify, y ahí en Spotify se nos pueden ayudar con una calificación de 5 estrellas. En YouTube y en Facebook puedes darle seguir y compartir las transmisiones. Todo esto ayuda pues que las plataformas recomienden lo que se hace aquí, que más personas conozcan pues la programación y lo que hace aquí en Anocheciendo en Tatooine y más, y que esta comunidad de amantes de los temas paranormales siga creciendo. Así es. Sí, pues ¿qué más nos falta de hablar? Pues muchísimo, ¿eh? Pues, habrá segunda parte. Chan. Pues muchísimo, porque efectivamente viene segunda parte, porque quedan muchos datos, mucha información, así que estén pendientes del próximo, de la parte número 2 de Chernobyl, porque está muy fuerte, muy denso, y vienen datos y spoiler alert, México está involucrado en algunos de esos datos. En algunos de esos. Y eso pues, sí no lo sabía, me interesa saber. Y después de esto, ¿qué siguió, verdad? Pues la construcción al siguiente mes, en mayo del 86, la construcción de lo que le llaman el sarcófago, ¿verdad? Este sarcófago de hormigón, sí. Ahí se utilizó, fue donde se utilizaron alrededor de 500,000 de liquidadores que eran los que limpiaban, ¿verdad? Todas se dice que alrededor de 5,000 toneladas de materiales contaminados como plomo, boro, arena, que todo esto se guardó, ¿verdad? Todo esto está guardado. Ajá. Todos estos materiales. Y que verá que cuando hacen esto del sarcófago, todo esto, trataban de hacerlo, digamos que con robots y tecnología y todo esto, pero muchas veces no funcionaba por la misma radiación, hacía que fallaran las máquinas. Sí, entonces, las máquinas fallaban, entonces pues se supone que tenían que hacerlo lo más lejano posible. Lo más lejano, pero a fin de cuentas, o sea, es que yo también voy por el punto de que no es tanto que, es que cuando ves las declaraciones de ellos, ellos dicen, no, pues muchos fueron por patriotismo y todo esto, ¿no? Sí. Y que sí están las evidencias y los registros que sí les daban, aparte de lo que les había prometido de dinero, pues les daba como que un bono extra, ¿no? Pero eso muchos de ellos aventaban 2-3 vueltas, pero pues era una sentencia de muerte. Y uno de los datos curiosos que ellos siguen asegurando que realmente la cantidad de personas fallecidas son las que fallecieron por la explosión y los bomberos y esto que hablan de 200, 300 personas, algo así, un número así muy reducido. Pero en realidad pues los números y todo esto lo veremos en parte números. Así es. Y pues se evacuaron muchísima gente, ¿verdad? Y ¿qué más? Pues ahí es donde hacen esta zona de exclusión, ¿verdad? Que pues ahí todavía sigue habiendo muchísima contaminación. O sea, comentábamos ahorita fuera del aire que la mínima de años para volver a realizar pues análisis y toda esta investigaciones pues son de 1000 años, ¿eh? Lo mínimo, porque ya de ahí se puede ir hasta 10, 20,000, ¿verdad? Mira que también, o sea, creo que dan algunos datos, dan alguna información, pero pues realmente la verdad, pues ahora sí que nadie la sabe, ni la sabremos realmente lo que está sucediendo. O sea, son datos que nos dan, ¿no? Y hay evidencias, hay fotografías, hay videos, hay muchas cosas, pero
que sigue inquietando es realmente, o sea, las decisiones que tomaron ahí, ¿no? Sabiendo las consecuencias a gran escala y a nivel mundial, y lo toman como que, llegó un punto que lo toman como que muy relajado, o sea, ellos no se preocupen, ya está controlado, no pasa nada. Sí, que de hecho también el sarcófago no va a ser eterno, ¿verdad? También se está deteriorando, porque pues decíamos, lo que es la pata de elefante, pues es este material que se fundió y se derritió, y quedó de esta forma, se secó y sigue emanando radiación. Las personas, por ahí yo tengo un video de ese de la pata de elefante, y las personas que pues fueron a filmar y todo esto, murieron. Y dicen que ahorita prácticamente si te metieras a verla y te quedaras ahí más de 5 minutos, ya no saldrías. Ajá. Pues de hecho también fotografía muy icónica donde está una persona parada enseguida, que es que él fue varias veces a tomarle fotografías y también tuvo al final pues sí terminó perdiendo la vida pues desarrolló un cáncer, pero pues también por tantas veces que fue, ¿no? Sí, que ahorita pues también hay en los niños fue lo que les provocó, ¿verdad? Más que nada lo que es el cáncer de tiroides. Ajá. Ahorita me estaba acordando uno de los primeros bomberos que falleció. Él tenía a su esposa embarazada. Pues resulta que la esposa fue a verlo al hospital y el niño no se logró por la radiación o sea, porque ella tuvo contacto pues con su esposo. Con su esposo, sí. Y todavía, o sea, no se logró el niño, y le seguían diciendo a ella que no era por consecuencia de la radiación. Pero entonces, a fin de cuentas, pues, o sea, así como que, pues claro. Pues tengo entendido que después de ese incidente fue cuando se empezó a emanar más casos de cáncer. Sí. Y eso ya de hecho, aquí cuando hablemos en la siguiente parte que hablemos de lo que pasó también por aquí en Juárez, también hubo un aumento de cierto tipo de casos debido a un problema que hubo con radiación. ¿Hablas del cobalto? Sí. Sí, ya sé de qué hablas. Sí, entonces no se pierdan la parte 2 de esto, porque viene muy fuerte. Hay todavía mucha información, muchos datos. Así es. Y nos quedan 6 minutitos. Entonces, bueno, seguimos aquí, todavía nos quedan aquí. Sí, es cierto. Mira, aquí Liliana a través de WhatsApp nos dice, también dicen que en Chernobyl los perros que viven ahí están azules y extrañamente ahí siguen. Sí, de hecho hace poco se supo de eso, ¿verdad? Sí, de hecho se hicieron resistentes a la radiación. Y pues mutaron. Los peces también. Blinky el de los Simpsons. El de los Simpsons. Ahí está la referencia a Simpson. No podía faltar la referencia a Simpson de la noche. ¿Sabes a quién? Ahorita que mencionaste los peces, ¿a quién me imaginé? De eso del escritor el Dr. Seuss, del gato, de los quién y todos ellos. Oh, sí. Por los peces. Por los peces. Que tienen cara de humanos. 4 minutitos. Entonces nos empezamos a despedir, ¿verdad? Que no se pueden perder la parte número 2, vienen más datos, viene información de México, esto fue a nivel mundial y todavía las consecuencias, pero eso, la parte número 2 no se la pueden perder. Y no me queda más que decirles que me encuentran en las redes sociales como Chino X. Muchísimas gracias por darse cita este nuevo miércoles paranormal, de escuchar esos temas paranormales que nos apasionan. Muchísimas gracias a todos ustedes, y no me queda más que decirles que sería esta simulación, sea una buena conspiración. Bueno, pues por mi parte, pues muchas gracias por sintonizarnos, a quien nos miraron el día de hoy, escucharon. Me pueden encontrar en redes como Miranda Gorat, y pues sería de todo por mi parte. Así es, amigos, y pues yo soy Echenki de Montecristo, y así me pueden encontrar, o anocheciendo en Tatooine, ¿sí? Y pues esperemos que les haya gustado el tema de esta semana, ¿sí? Cualquier sugerencia de tema, pues ahí nos los pueden hacer llegar, ¿verdad? Y pues nosotros fuimos el equipo de Anocheciendo en Tatooine, ¿verdad? Cualquier tema que les guste, incluso pueden llamarnos aquí al programa para contarnos su historia paranormal también se vale, sí, aunque no sea del tema. Próxima semana tenemos invitados y pues va a estar excelente el tema. Yo sé que les va a molar porque es uno de mis temas favoritos, ¿verdad? Entonces, pues gracias otra vez, muchas gracias por habernos acompañado este miércoles. Recuerden, también estamos los viernes con los Black, ¿sí? Saludos a los Black. Un saludote también ahí para ellos, ¿verdad? Para los hermanos Black, Aide y Richard. Un abrazo donde quiera que estén.
Y pues nosotros fuimos el equipo de Anocheciendo en Tatooine, el programa que se adentra en el universo del misterio. Y nos vemos la próxima semana en Enigma 1300. ¡Chao! Enigma 1300.